Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar con el tema 1 de estadística 2, ¿vale? Que es elementos de teoría del muestreo, ¿vale? Explicaremos qué es esto del muestreo y los diferentes estimadores con los que vamos a trabajar. A ver, lo primero que tenemos que entender es que estamos en la parte de estadística inferencial, ¿vale? En estadística 1 hemos hecho estadística descriptiva, luego hemos hecho probabilidad, análisis de poblaciones continuas y discretas, ¿vale? Y ahora entramos en la parte de la estadística inferencial, ¿vale? O sea que vamos a hacer inferencia estadística. ¿Vale? Entonces, lo primero es entender bien qué significa esto de inferir, ¿vale? Porque es la clave de todo. ¿Vale? Nosotros lo que tendremos en los enunciados, y que será muy importante saber distinguir, es una población, ¿vale? Cuando hablamos de inferencia estadística, lo que tenemos es una población y queremos analizar esta población, ¿vale? En esta población tenemos lo que se llaman parámetros poblacionales. Súper importante la palabra parámetros, ¿vale? Que lo primero, pues en la población están los parámetros. Palabra súper clave en estadística 2 y para econometría. Vale, ¿qué es un parámetro? Vale, un parámetro es un valor constante que caracteriza la población. ¿Vale? Constante, ¿eh? Es una constante que caracteriza la población y normalmente es el objetivo del ejercicio, intentar averiguar cuánto valen, cuáles son estos parámetros poblacionales. ¿Vale? Cuando hablábamos en estadística 1 de poblaciones, pues si teníamos una población binomial, sus parámetros característicos eran N y P. En una población Poisson, su parámetro característico era la lambda. En una normal, pues la mu y la sigma. ¿Vale? Entonces, los parámetros poblacionales caracterizan a la población y son valores constantes. ¿Vale? Es un valor constante que caracteriza a la población. Vale, en estadística 2 lo que vamos a trabajar es con la media, la varianza, la desviación y la proporción. ¿Vale? A los parámetros poblacionales normalmente se los identifica con las letras griegas, entonces tendremos mu, que es la media, ahora lo escribiremos, sigma, que es la desviación, sigma cuadrado, que es la varianza, y luego aquí utilizan muchas veces la letra P para definir el parámetro, pero hay veces que se utiliza pi. ¿Vale? Depende del profesor, pues utilizarán P o pi para definir la proporción. Ahora lo apuntaremos. ¿Vale? Pero lo que tenemos que entender es que estos son los parámetros poblacionales con los que vamos a trabajar en estadística 2. ¿Vale? ¿Qué es esto de la inferencia? Pues lo que hacemos cuando hacemos inferencia estadística, lo que queremos hacer es analizar esta población, analizar los parámetros de esta población. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es extraer una muestra representativa de esta población. ¿Vale? Esta muestra, pues muchas veces nos dicen que la extraemos por muestreo aleatorio simple. Cuando nos pongan en los enunciados más, bueno, pues lo que han hecho es muestreo aleatorio simple. ¿Vale? Y en esta muestra lo que tendremos, muy importante, son estimadores muestrales. ¿Vale? Por tanto, nosotros lo que haremos es de la población, que es un conjunto más grande, sacar una muestra representativa de la población. ¿Vale? Esto será la muestra, que le ponemos tamaño n, mayúscula o minúscula, nos da igual. ¿Vale? N será el tamaño de la muestra y a partir del análisis de la muestra sacaremos conclusiones poblacionales. ¿Vale? Este es el objetivo. A partir del análisis muestral, lo que haremos es obtener información de la población. Esto es inferir. A partir del análisis de la muestra, sacar conclusiones de la población. Esto es súper importante, es lo que tenemos que entender. Entonces, en los enunciados, lo primero que hay que entender es si nos están dando la media poblacional o la media de la muestra. La media de la muestra ya sabemos cuál es. Media muestral
o que utilizábamos en estadística 1. La desviación muestral la llamaremos S, la varianza S cuadrado y la proporción se le pone P estimada. ¿Vale? Esta sería la diferencia. Aquí P es o pi, pero P sin el estimador, y aquí P con el estimador. Y súper importante, ¿esto qué son? Estos son estimadores. ¿Vale? En la muestra lo que tenemos son estimadores. ¿Qué diferencia hay entre un estimador y un parámetro? Esta es la clave de todo. ¿Vale? Un parámetro hemos dicho que es un valor constante que caracteriza la población. Y un estimador es una función matemática que depende de las muestras. ¿Vale? Pues súper importante y pregunta bastante típica. Un parámetro, una constante. Un estimador no es constante, es una función matemática, depende de las muestras. Si cambiamos la muestra, los valores de los parámetros se mantendrán igual, pero la de los estimadores puede cambiar. Lo más probable es que cambie. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, entender qué estamos haciendo. En estadística 2 lo que haremos es inferir. Nos darán datos de una población, nos dirán que esta población sacan una muestra representativa, nos darán datos de la muestra, tenemos que saber qué nos dan y luego, bueno, pues los diferentes tipos de ejercicios que tendremos en esta asignatura. A ver, pues vamos a escribir aquí lo que hemos dicho. Estos serían los parámetros. ¿Vale? Cuando hablamos de parámetros, pues ya sabemos que hablamos de la población. Entonces, mu es la media. Pero importante, ahora ya no podemos decir solo media, es la media poblacional. Sigma es la desviación poblacional. Sigma cuadrado es la varianza poblacional. Y pi o p, lo más probable es que utilicen p, la proporción poblacional. ¿Vale? ¿Y cómo lo analizaremos? Pues esto lo analizaremos a partir de los estimadores muestrales, que es lo que tendremos que explicar, ¿vale? Que serán la media, o sea, también se llama media, pero muestral. ¿Vale? Pues ojo en los enunciados. La media es 7. ¿Cuál? ¿Esta o esta? Bueno, pues depende de lo que te digan. Si se sabe por análisis anteriores que la media de no sé qué es 7, pues seguramente es la de la población. O te dicen claramente, la media de la población es 7. Pero si te dicen, se ha extraído una muestra de 200 cuya media ha dado 7, pues entonces claramente te están hablando de la media muestral. Vale, y luego tenemos la desviación, pero ahora muestral, S cuadrado, que será la varianza muestral, y P estimado, que será la proporción, pero en la muestra, la proporción muestral. ¿Vale? Pues esto es lo primero que hay que entender en un enunciado. Me están dando datos de la población, me están dando datos de la muestra, ¿vale? Y luego, pues, lo que haremos es inferencia, inferir. Sacar a partir de esta muestra conclusiones de la población. A ver, en inferencia, nosotros lo que vamos a hacer en este temario, ¿vale? Lo primero que explicaremos sería la estimación puntual. Que es básicamente cómo se calculan estos estimadores muestrales y, bueno, hacer ejercicios con la estimación puntual. Pero hay veces que no te quieres arriesgar a decir, bueno, es que la media muestral da 7, pues entonces la media poblacional es 7. No quiere decir que lo sea, es a partir de esta muestra, pues creemos que la media poblacional es 7. Pero a veces no te lo quieres jugar a un valor concreto, entonces lo que haces es definir lo que se llama un intervalo
de confianza. ¿Qué será? El siguiente tema, no, el siguiente, porque en medio hay un tema muy teórico, ¿vale? Pero sería esto, los IC. Y luego, otra forma de inferir es mediante contrastes de hipótesis, lo que llamaremos bueno, contrastes de hipótesis, CH, ¿vale? Pero bueno, este sería como este tema, porque explicaremos la estimación puntual, tema 1, luego tendremos el tema 2, que es un tema de análisis de los estimadores y métodos de obtención de estimadores, ¿vale? Luego el tema 3, que es intervalos de confianza, luego contrastes de hipótesis, que dentro de los contrastes de hipótesis tenemos paramétricos y no paramétricos, pero básicamente esto sería el temario de la asignatura. ¿Vale? Entonces tenemos que saber en qué tema estamos y luego lo que tenemos que saber es si el ejercicio va de la media, de la varianza o de la proporción. Estos son como los tres objetivos. El ejercicio que va de la media, de la varianza o de la proporción. Y luego también nos tiene que quedar muy claro si estamos hablando de una población o de dos poblaciones. ¿Vale? Entonces estos temas empezaremos explicando una población y luego iremos a explicar dos poblaciones. ¿Vale? Pues lo primero, para explicar este tema 1, es ¿qué vamos a explicar? Pues los estimadores muestrales. ¿Qué estimadores muestrales vamos a explicar? Pues vamos a explicar la media muestral, la varianza muestral, porque si le hacemos la raíz ya tendremos la desviación, ¿vale? Y luego la proporción muestral. ¿Vale? Pues esto es lo primero que tenemos que saber. ¿De qué va mi ejercicio? ¿De la media, de la varianza o de la proporción? Que luego puede ir de sacar conclusiones de la población, ¿eh? Pero nos tenemos que situar. Vale, entonces, vamos a explicar media muestral. El estimador media muestral. Lo primero que diremos es cómo se calcula la estimación puntual. Esto ya lo sabemos. La media muestral se calcula como el sumatorio de todas las XY, si hay repeticiones, pues lo tenemos que tener en cuenta, dividido entre la n total. ¿Vale? Pues así calcularíamos la media muestral. Esto es la estimación puntual de la media muestral. Pero luego nos pedirán ejercicios donde tendremos que hacer intervalos de confianza, contrastes de hipótesis o problemas que nos pedirán sobre esta media muestral. ¿Vale? Entonces, para poder hacer estos ejercicios, lo que tenemos que saber, ¿vale? Esto es un estadístico, y un estadístico tiene una distribución de probabilidad. ¿Vale? Entonces tenemos que saber la distribución de probabilidad que tiene esta media muestral. Para poder explicar esto, lo que explicamos es lo que se llama el teorema del muestreo. Vamos a explicar el teorema del muestreo para cada uno de los estimadores muestrales. ¿Vale? Entonces, en el caso de la media muestral, súper importante, en el caso de la media muestral tenemos dos tipos de ejercicios, porque la media muestral se distribuye de forma distinta si conocemos o no la desviación de la población. Y esto es lo que tendrás que ver en el enunciado. Si te dan la sigma, la desviación de la población, el ejercicio de la media muestral se resuelve de una forma. Pero si no te la dan, es desconocida, como no la sabes, trabajaremos con la desviación o con la varianza de la muestra. Y en ese caso el ejercicio se resolverá de otra forma. Súper importante en esta asignatura entender la teoría, ¿vale? Porque si no entiendes la teoría, pues los dos resultados de resolverlo de una forma u en otra en el examen van a estar, ¿vale? En el caso de los finales en el test. ¿Vale? Entonces, caso 1. ¿Cómo proceder si la desviación poblacional es conocida? La gente me pregunta, ¿cómo sé si sigma es conocida o desconocida? Pues es conocida si te la dan. Es desconocida si no te la dan. Es así de fácil. ¿Vale? Entonces, en el caso 1, si la sigma es conocida y aplicamos el teorema del muestreo, ¿vale? Lo que diremos es que la esperanza
de la media muestral, esto lo demostraremos en el siguiente tema, ahora nos lo creemos, la esperanza de la media muestral coincide con la poblacional, que esto es lógico, ¿no? ¿Qué esperas que te dé el estimador media muestral si es el encargado de obtener la media poblacional? Pues hombre, espero que me dé mu, que es lo que estamos buscando. ¿Vale? Pues esto hay que aprendérselo. La esperanza de la media muestral coincide con el parámetro poblacional. Como es un estimador también le podemos hacer la varianza. La varianza de la media muestral en el caso de sigma conocida, esto es sigma, ¿vale? Si sigma es conocida, pues es sigma cuadrado, o sea, la varianza poblacional dividido entre n. Normalmente en estos temas nos ponen n minúscula, pero si ponen n mayúscula no pasa nada, ¿vale? Así que la primera conclusión, posible pregunta teórica, la esperanza de la media muestral es una constante, es el parámetro, no depende de n. Pero la varianza de la media muestral depende de n. Y la pregunta que nos van a hacer, ¿qué pasa si aumentamos el tamaño de la muestra? Pues que la varianza de la media muestral disminuye, ¿vale? A medida que vamos aumentando n, la varianza de la media muestral disminuye. Te acercas más a la población. La varianza, digamos que sería como un error, ¿vale? Si le hacemos la raíz, la desviación en realidad es el error estándar, ¿vale? Pues a medida que aumentamos n nos acercamos más a la población, que es la idea, ¿vale? Y si le hacemos la raíz a la varianza, tenemos la desviación de la media muestral, se representa así, ¿vale? Esta desviación de la media muestral, ¿cómo calculamos la desviación? Pues la desviación es la raíz de la varianza. Si hacemos sigma cuadrado partido por n. Y cuidado porque la sigma puede salir fuera porque está al cuadrado, pero la n no. La n se queda dentro de la raíz. Súper importante, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos que memorizar. En el caso de que sigma sea conocida, la esperanza de la media muestral es mu. La varianza de la media muestral es sigma cuadrado, o sea, la varianza poblacional entre n. Y la desviación de la media muestral es la desviación poblacional dividida entre raíz de n. Y aquí pasa lo mismo, ¿eh? Si aumentamos n, pues la desviación de la media muestral disminuye. ¿Vale? Pues esto sería lo primero que tenemos que saber. Y luego, ¿qué va a pasar en estos ejercicios? Pues que nos van a pedir probabilidades y para calcular probabilidades tendremos que saber la distribución asociada. ¿Vale? Entonces decimos que la media muestral tiene una esperanza que coincide con mu, una varianza que es la varianza poblacional partido por n, y si cumple normalidad, que ahora veremos qué es esto de normalidad, si cumple normalidad, solo si cumple normalidad, ¿eh? Podemos decir que la media muestral se distribuye como una normal, cuya media es mu, esta, y cuya varianza o cuya desviación, depende de lo que nos pongan aquí, pues muchas veces nos ponen sigma partido por raíz de n. Pero bueno, que si nos ponen sigma cuadrado partido por n, pues tenemos que entender que nos dan la varianza. Y si nos ponen, vale, esto sería la esperanza, esto siempre va a ser igual, y esto se supone que nos van a dar la desviación de la media muestral. Vale, pues este es el caso 1. Si sigma es conocida y se cumple el requisito de normalidad, que ahora explicaremos qué es esto del requisito de normalidad, la media muestral se distribuye como una normal, cuya esperanza es el mismo valor poblacional y cuya desviación es la desviación poblacional dividido entre raíz de n. Caso 2, que sería que sigma sea desconocida. A ver, voy a poner todas las fórmulas, pero si sigma es desconocida, ¿qué pasa? Pues que no la tienes. Si no la tienes, ¿qué haces? Pues no la puedes utilizar aquí. Aquí pondremos S. Y lo que hay que entender de teoría es que cuando sigma es desconocida, si se cumple normalidad, esto la gente sería muchísimo, entonces la X se distribuye como una T de Student. Esta es la teoría, ¿vale? O sea, que se cumpla normalidad no quiere decir que se distribuya como una normal, ¿eh? Si se cumple normalidad, lo que quiere decir es que podemos decir esto, no solamente que la esperanza y la varianza, ¿vale? Esto es teorema del muestreo.
sin el requisito de normalidad se cumple esto, pero además si se cumple normalidad, en el caso de sigma conocida, la media muestral se distribuye en una normal con media mu y desviación sigma partido por raíz de n. O sea, esto hay que empollárselo, es un poco abstracto, pero si no lo entendemos y no nos lo empollamos, pues no vamos a hacer ningún ejercicio bien. Bueno, igual sí, pero de puñetera casualidad. Vale, entonces, importante entender esto que vamos a explicar ahora, luego haremos ejercicios. El caso 2. ¿Vale? El caso 2 dentro de la media muestral es si sigma es desconocida. No la sabemos, no nos la dan. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que hay que enterarse. Si estás en el caso 1, sigma conocida, o si estás en el caso 2, sigma desconocida. ¿Cómo es el teorema del muestreo? En este caso, pues la esperanza de la media muestral, que esto va a ser igual, coincide con la poblacional, pero la varianza de la media muestral, como no tenemos sigma, utilizamos la varianza de la muestra. ¿Y si me dan las dos? Es que en los ejercicios o me dan sigma o no me la dan, pero si no me dan sigma me dan S, pero es que en este ejercicio me daban tanto la sigma como la S. Entonces estás en el primer caso. Porque aquí la prioridad es tú utiliza todo lo que sepas de la población. Todo lo que sepas de la población es mejor que lo de la muestra porque tú estás analizando la población. Súper importante. ¿Vale? O sea, normalmente los ejercicios fáciles, si te dan sigma, no te dan S, con lo cual no te confundes. Y si te dan S, no te dan sigma. Y si me dan las dos, caso 1, porque la conoces. ¿Vale? O sea, el caso 2 es que no sabes sigma. Claro, si no sabes sigma, te tienen que dar la varianza de la muestra. ¿Y cuál sería la desviación de la media muestral? Pues la raíz de la varianza. Y lo mismo que antes, S sale fuera de la raíz, pero la N no. Y lo mismo que antes, en este caso también, si aumentamos N, la varianza disminuye. Y si aumentamos N, el error estándar o la desviación disminuye. ¿Vale? Pues esto, lo primero. Hasta ahora es igual que aquí, solo que hemos cambiado la sigma por S. ¿Vale? Entonces, solo teorema del muestreo, media muestral, lo que hemos dicho. La esperanza no depende de n, es mu, y la varianza depende de la varianza muestral porque la poblacional no la tenemos, y de n. Vale, si se cumple normalidad, ¿vale? Si se cumple el requisito de normalidad, podemos decir que la media muestral se distribuye como una t de student de n menos 1. Una t de student es una distribución derivada de la normal, que explicaremos, hay una tabla, ¿vale? Cuya media es mu y desviación es S partido por raíz de. Y esto la gente es, pero si se cumple normalidad es una normal. No, no, que eso te lo estás inventando, ¿vale? O sea, si se cumple normalidad y sigma es desconocida, por definición, esto se distribuye como una t de student. Y esto es lo que te tienes que aprender. Esto es la esperanza, lo que hemos puesto aquí, y esto es la desviación, porque hemos hecho la raíz. ¿Vale? O sea, es súper importante entender la teoría. Vale, entonces, ¿qué es esto del requisito de normalidad? Porque igual no lo acabo de entender aún. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuándo se cumple normalidad? Súper importante. Vale, nos pueden pasar dos cosas. Nos puede pasar, uno, que tengamos una población normal, nos lo dicen. Tenemos una población normal de la cual sacamos una muestra N. Bueno, pues si la población es normal, no hay problema, porque la muestra cumple normalidad. ¿Vale? No importa el tamaño de la muestra. ¿Vale? Sacaremos una muestra de tamaño N y no importa el tamaño. ¿Por qué? Pues porque como la población es normal,
saquemos dos muestras, 3, 5.000 o 300.000, la muestra ya cumple normalidad. Que no quiere decir que se distribuya como una normal, quiere decir que cumple normalidad. Y 2, si la población que vas a analizar, de la que extraes la muestra, no es normal, entonces el tamaño de n sí que importa, ¿vale? Porque la muestra solo cumplirá normalidad si n es suficientemente grande. Y normalmente nos dicen n mayor o igual que 30. Si n es mayor o igual que 30, solo si n es mayor o igual que 30, entonces podemos decir que se cumple normalidad. Si no, no. ¿Vale? Si la población es normal, no tienes que preocuparte de nada. Ya la muestra, independientemente del tamaño de n, cumple normalidad. Pero si te dicen una población binomial, o una población Poisson, o una población desconocida, no normal, pues que te digan otra o que sea desconocida. Una población desconocida, pues no sabes si es normal. Por lo tanto, para decir que la muestra cumple normalidad, lo que tendríamos que decir es que n es mayor o igual que 30. Si no, ¿vale? Ojo con esto, que puede ser una pregunta teórica o puede ser una trampa en un examen. ¿Por qué? Según lo que hemos dicho aquí, si sigma es conocida y solo si cumple normalidad, la X se distribuye como una normal. Y en el caso de que sigma sea desconocida y se cumpla normalidad, la X se distribuye como una t-student. Pero tú no puedes pasar a esto ni a esto si no se cumple el requisito de normalidad. Así que bastante importante tener esto claro. ¿Vale? Y esto es empollar, ¿eh? ¿Vale? Pues esto es la clave de todo, ¿eh? O sea, si la población es normal, no te preocupes, no importa el tamaño de la muestra, se cumple el requisito de normalidad en la muestra. Pero si la población no es normal, porque es desconocida o es otra, solo si n es mayor o igual que 30, entonces podemos decir que la muestra cumple el requisito de normalidad. Ahora haremos ejercicios, pero el resumen de lo que hemos explicado, lo que hay que entender. Vale, si tenemos un ejercicio de la media, ¿vale? Que básicamente nos intentarán hacer, o sea, haremos inferencia para intentar averiguar la media de la población, pero seguramente no nos la darán, será desconocida, si no se habría acabado el ejercicio, nos darán la media muestral. Vale, para los ejercicios, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que tener en cuenta? Pues primero de todo, conozco sigma. Si sigma es conocida, aunque no se cumpla el requisito de normalidad. Si sigma es conocida, entonces la esperanza de la media muestral es igual a mu y la varianza de la media muestral es igual a sigma cuadrado partido por n. Esto es lo que dice el teorema del muestreo. ¿Vale? Esto se cumple independientemente de que se cumpla o no la condición de normalidad. Pero si además se cumple normalidad, ¿vale? Entonces podrás decir que la media muestral se distribuye como una normal, cuya media es mu y cuya desviación normalmente utilizo haciendo la raíz, ¿vale? Cuya desviación es esta. ¿Vale? Esto en el primer caso. Esto es lo que utilizaremos en los ejercicios donde sigma es conocida. ¿Qué pasa si sigma es desconocida? Pues a ver, el teorema del muestreo cambia. Porque no conocemos sigma. Entonces ahora el teorema del muestreo, la esperanza es lo mismo, la esperanza de la media muestral es mu, y la varianza de la media muestral, pues como no sé sigma, utilizo S cuadrado partido E. ¿Vale? Y si además se cumple el requisito de normalidad, que lo tendrás que comprobar, ¿vale? Si se cumple normalidad, podríamos copiar esto. Sí, solo que sigma es desconocida. O sea, tiene que ser como parecido, ¿no? ¿Qué cambiará? Ah, vale, pues que sigma es desconocida, no la sé. Por lo tanto, aquí pongo S. Vale, y lo que te tienes que saber de teoría es, pues que esto no es una normal. Esto hay que aprendérselo. Si sigma es desconocida,
trabajamos con una t-student de n-1. Esto es así, es la teoría que nos tenemos que saber. Vale, pues los ejercicios de la media muestral van a ir en torno a esto. Ahora haremos unos cuantos. Luego, ¿qué explicaremos? Pues luego explicaremos lo que hay que saber de la varianza muestral. Lo mismo, su esperanza, su varianza y su distribución, que será una chi cuadrado. Es otra de las tablas. Y luego explicaremos la proporción. Pues en la proporción lo mismo, haremos la esperanza, teorema del muestreo, la varianza, la desviación y si cumple normalidad, entonces se distribuye como una normal. Vale, entonces iremos a la tabla de la normal. Súper importante entender la tabla de la normal, cómo buscar en la tabla de la normal, cómo buscar en la tabla de la chi cuadrado para los ejercicios de la varianza, cómo buscar en la tabla de la normal, bueno, en la que estudien, en los ejercicios de la media, y luego cuando tengamos dos poblaciones aparecerá la tabla de la f de Snedeker. O sea, hay que saber buscar en las tablas. Solo que en los exámenes finales solo nos dan la tabla de la normal. Y lo que nos dan es, lo iremos practicando, como datos sueltos de las tablas de la t-student, de la chi cuadrado y de la f de Snedeker. Pero también vamos a aprender a buscar en las tablas y luego ya haremos ejercicios de examen donde solo nos dan pues, la parte de la tabla, o hay trampas, o sea, trozos de la tabla, pero es un poco un rollo diferente, no hay que buscar directamente en la tabla. ¿Vale? Pues de estimador media muestral, a entenderlo, y el resumen es este, teniendo en cuenta también que tienes que saber el requisito de normalidad, súper claro. Cuando vaya haciendo los ejercicios, lo iré mirando siempre. La gente muchas veces ni mira si se cumple o no se cumple normalidad. Y normalmente no pasa nada porque como te dan 4 resultados numéricos, pues tú haces el ejercicio sin plantearte si se cumple normalidad o no, y ya está. Pero hay en exámenes que una de las respuestas es no se puede calcular esta probabilidad o no se puede hacer lo que te piden porque no cumple el requisito de normalidad. ¿Vale? Pues bastante importante saberse la teoría por si el examen no es muy mecánico. Vale, si vamos un poquito más allá, aunque esto se supone que ya lo sabemos de estadística 1, imaginemos que tenemos, pues esto, una media muestral con sigma conocida, que hemos dicho que se distribuye como una normal, esta es la media, y esta sería la desviación. Hombre, pues depende de lo que nos pidan. Si nos piden probabilidades, lo que tendremos que hacer es ir a la tabla de la normal para calcularlas. Y cuando vayamos a la tabla de la normal, en la normal no tendremos X, no tendremos medias muestrales. Lo que tendremos que hacer es estandarizar. O sea, para resolver estos ejercicios acabaremos en la tabla de la normal. ¿Cómo se estandariza? Pues ahora nuestro valor de X ya no es X, es la media muestral. ¿Qué hacíamos? Le restábamos la media. ¿Cuál es la media? Pues lo que tenemos aquí, mu. Y dividimos entre la desviación. La desviación es todo esto. Sigma partido por raíz de n. ¿Cuál es la diferencia con estadística 1? En estadística 1 la z era la media menos mu partido por sigma. Pero claro, es que ahora estamos en muestreo. Ya no hablamos de una x que se refiere a la población, es la media muestral. Y entonces le tenemos que añadir la m. Importantísimo no olvidarse la m. Y en el segundo caso, cuando sigma es desconocida y se cumple normalidad, que hemos dicho que se distribuye como una t-student. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de la t-student, pero la idea es la misma, tenemos que estudentizar. Ya veremos cómo se busca en la tabla de la t-student, pero esto será una t-student y hacemos lo mismo. A la media muestral le restamos la mu y lo dividimos entre su desviación, que en este caso será s partido por raíz de n. Pues esto es lo que tenemos que saber de teoría y luego, claro, practicar con ejercicios.